Bueno, señoras y señores, bienvenidos a Real Talk, otro episodio más, el número 11 ya, y de verdad que es un honor poder conversar en este día con Carmen Julia Gómez, que con ella vamos a establecer varios puntos importantes, sobre todo el tema de la espiritualidad y la religión, cuáles son sus diferencias, qué significa ser una persona espiritual. Entonces, Carmen Julia Gómez, para las personas que nos ven en este episodio, es una especialista en estos temas de espiritualidad, da muchas charlas, cursos, talleres y tiene varios años ya tratando este tema. Así que para nosotros es un honor tenerte a ti, aquí, Carmen. Muchísimas gracias, de verdad emocionada. Le comentaba a Sandy que por mi generación, cumplí 63 años, esto es No novedoso. lo parece. He participado en otros, en uno más podcast. Entonces digo, es grandioso, estos cambios, hay cambios muy positivos en el mundo y en la juventud. Entonces, en los medios de comunicación tradicionales no se destacan esos cambios positivos, nada más se destacan las malas Ujú. noticias. Pero hay, Haciendo un punto de fuga en el tema de la juventud, y perdona que quizás no ujú, empecemos por lo planeado, ujú, ¿qué importancia tiene la espiritualidad en el envejecimiento y en la juventud? ¿Cómo ujú, influye? Y por ujú, supuesto la práctica del yoga, ¿cómo influye en todo eso? ujú. Wow, me toca directamente al corazón. Sí, la espiritualidad es un salvavidas, de verdad. Em, Tradicionalmente las personas cuando ya entraban en una de 60 años en adelante, muchos se refugiaban en la religión, aun cuando nunca antes habían incursionado y buscado en las prácticas religiosas. Pero muchos, a partir de esa etapa, muchos se motivaban, ¿no? Ujú. Tenían más tiempo, han sufrido pérdidas de seres queridos o muchas experiencias dolorosas y muchos tendían entonces a buscar refugio, apoyo, contención en una religión. Esa fue la tendencia por muchas décadas, pero en las últimas décadas cada vez percibo más que las personas, tanto de edad ya en mi generación adelante, Ujú. pero más aún en la juventud, su tendencia es más a buscar la espiritualidad Ok. por la libertad que eso implica, porque no hay una atadura a una jerarquía, a unos dogmas, y Exacto. entrando ya en el tema, conectándolo Ujú. con el tema de hoy, ¿no? Y no es un criticismo lo de que estoy destacando que en una religión hay una estructura jerárquica, hay una organización creada por seres humanos, con todo Ujú. lo que ello implica, ¿no? Ujú. Con sus luces y sombras, y también un conjunto de dogmas y creencias que culturalmente se imponen de una manera muy sutil, a veces de una manera muy directa. Entonces la juventud actual y una parte de las de personas de mi generación en adelante, pero minoritaria, pero más en la juventud, cada vez más buscan la espiritualidad. ¿Sabes qué bueno que Ajá, tú explicas eso? ajá, Porque tradicionalmente uno vincula los aspectos religiosos con la madurez y con la madurez y con la ujú, vejez. De hecho, las estadísticas sostienen que las personas adultas y en la etapa de más conservadurismo, cuando tú vas entrando en edad 50, 60, se recurre más a las iglesias. Pero para poner en contexto, ¿qué significa ser una persona espiritual o no? Vamos, qué es espiritualidad? Y ujú, luego, ¿qué es religión o ujú, religiosidad? ujú. Permíteme invertirlo, porque las personas entienden, conocen más el tema de la religión, la Ujú. religiosidad. Ujú. ¿Eh? Nuestro país tradicionalmente ha sido un país muy religioso, o sea, ha primado ciertas religiones, ¿no? Y se han diversificado con el tiempo la oferta, la presencia de diferentes religiones. Entonces, vamos a ir entrando en materia como dar rasgos, características de la religión. Ujú. Primero, son creadas por seres humanos. O sea, Jesús no fundó la religión, el cristianismo, ¿no? El Buda no fundó el Ujú. budismo y así sucesivamente. O Eso sea, es la sociedad es la sociedad en el desarrollo de la en civilización. determinadas áreas del mundo, regiones geográficas, en determinados momentos de la historia de la humanidad, a partir de las enseñanzas de un guía espiritual, de Ujú. un maestro que espiritual, entonces sus seguidores
comienzan a estructurar entonces una organización, un sistema de creencias, básicamente de creencias. Entonces esta estructura, esta organización, este sistema de creencias y de dogmas está vinculado a la cultura de esa región del mundo. A ver si tú me corriges, porque voy a hacer una explicación breve de lo que yo puedo entender por espiritualidad y religión. Por ejemplo, yo siento que la espiritualidad tiene que ver más con el culto al espíritu hacia adentro. O sea, tú buscar hacia adentro, mejorar tus conductas, todo lo que tiene que ver con la reflexión interna y la comprensión interna de ti mismo. Y la religiosidad, y no es que quiera intencionalmente darle un aspecto peyorativo a esto, pero siento que contrario a la espiritualidad, que es el cultivo del alma, del espíritu, la religiosidad es más hacia afuera. Es como identificarte con un símbolo, con un maestro que te guíe y tú entiendes que de manera sistemática, haciendo lo que esa persona hace, te vas a alcanzar o vas a lograr espiritualmente la meta, si es que hay una meta espiritualmente. Lo has explicado de verdad magistralmente. La religión surge porque el ser humano en toda la historia de la humanidad tiene unas necesidades espirituales. Y entonces surgen las religiones para llenar esas necesidades, pero en el camino eso se estructuran, se crean condicionamientos y algunas limitaciones en el sentido de que si no haces esto, te va a pasar aquello. Si no practicas este ritual, entonces ya tú no estás cumpliendo con ese sistema de creencias y pautas que traza esa religión. Y entonces una persona religiosa puede ser espiritual, pero no todas las personas religiosas son espirituales. Les voy a recordar a todos que quién fue que condenó a Jesús. Fueron religiosos, fue la religión predominante en la época. Entonces, sin embargo, se puede ser espiritual sin practicar ninguna religión. Eso es una cuestión fundamental. Se puede ser espiritual porque espiritualidad es algo innato al ser humano. Desde que de los millones de años que existe, se tiene crónicas o conocimiento de la existencia de la humanidad en el planeta, se manifiesta esa espiritualidad. O sea, es una percepción, una visión y unas necesidades de buscar explicación, buscar entender lo trascendente, lo que no es visible, lo que no es medible, no es tocable, no es tangible. Entonces esa búsqueda con esa dimensión no material, ¿no? Espiritual, es la espiritualidad. Por lo tanto, es un ejercicio pleno de la necesidad humana de buscar y de encontrarle el sentido a la vida. En la espiritualidad no hay una identificación con una deidad o con una figura en particular en la espiritualidad. Es simplemente es una búsqueda hacia adentro. No necesariamente. Por eso te digo, hay personas religiosas que son muy espirituales, que cultivan su espiritualidad, ¿no? Pero hay las personas espirituales puramente que no se adhieren a una religión, no buscan un guía externo. Yo voy a poner ejemplo, ¿verdad? Porque es lo que yo más conozco a mí misma. Sí, claro. Yo nací porque, como nací en este país, cuando era pequeña lo que predominaba en la religión católica. Mis padres no eran católicos practicantes, pero cumplían con los ritos sociales de la religión católica, que se me bautizaron, que no sé qué, eso que se iban a misa de vez en cuando se moría un pariente, pero no fueron practicantes. Entonces yo no me desarrollé, no tuve ese apego, ataduras a la religión católica. Y inclusive comencé a sentir algunos cuestionamientos muy temprana edad, que no es necesario detallar. Claro. Luego, pero que le pasa a mucha gente, que le pasa a todos prácticamente. Sí. Hay una etapa de tu vida que tú tienes un ímpetu, un impulso a encontrar algo o a buscar algo más allá de lo que estás viviendo. O sea que
es como que nada te completa, nada te llena. Ujú, Y y ese es un fuego por dentro que tú ujú. dices, bueno, pero óyeme, yo trabajo, yo consigo Y ya dinero, esto es tengo todo. mi pareja, ya esto es todo. O sea, esto no, pero todavía sigo Sí, sufriendo, a pesar de que sí, sufría cuando era pobre, pero cuando tengo dinero sigo sufriendo, sufría sí, cuando no tengo pareja, pero cuando tengo pareja sigo sufriendo. O sea, exacto. entonces tiene que haber una respuesta más allá de Sí, los logros personales. sí, exactamente. Wow, jóvenes como tú alientan mi fe en la humanidad. Tú eres muy espiritual, ya se ve que tienes, has tenido una búsqueda personal para responder esas grandes interrogantes existenciales. Cuando las personas se pasan a décadas de su vida Ujú, en esa búsqueda de satisfacer sus necesidades materiales y puede progresar en eso y cambié el carro y por otro carro y cambié la otra casa y ujú. viajé, hice un doctorado y como quiera sigo sintiéndome como que no, no Exacto. satisfecho. Ujú. Esto no, Falta algo. esto no es Ujú, todo en la vida, porque ujú, bueno, me pasan las décadas y décadas. Yo hoy recibí un amigo, justamente, ya llegando a los 60 se declaraba ateo, ujú, dedicado a la política, progreso económico, progreso material, ujú. progreso intelectual, y ahora dice, pero todavía me siento inconforme, aunque he contribuido tanto en términos políticos, a la mejora de las condiciones de vida en mi país y todo eso, pero ni aún así todavía me siento satisfecho. Apóyame, digo, yo ya lo viví, nací ya unas cuantas décadas cuando comencé a decir, pero las personas que lo tienen todo no son felices. Y veo que hay Exacto. personas que no tienen tanta riqueza material, ni fama, ni No, a poder. veces la nada es mejor que el todo, ¿eh? Sí. Es verdad. Y tú la ves tan contentas, tan tranquilas. Entonces, eso fue una de las cosas que me comenzó a despertar. ¿Cómo debe vivir una persona espiritual? Ujú, ¿Qué debe de hacer? Porque si bien es cierto, tú acabas de explicar que en el mundo espiritual o en la búsqueda espiritual no hay un dogma, no hay un precepto obligatorio. Entonces, eh, el que tenga la intención de ser espiritual, ¿qué debe hacer? ujú. ¿Qué debe hacer? Primero, per se ya tiene una amplitud de mente. Ujú, Eh, una persona espiritual aprende de diferentes fuentes de sabiduría. Dios ha puesto fuentes de sabiduría en muchas regiones del mundo y muchos momentos de la historia. ujú, Entonces, una persona espiritual se nutre, va creando su propio camino y encontrando sus propias respuestas. Claro, ujú. hay elementos, reflexiones que son aportadas o nutridas por otras diferentes fuentes de religión o diferentes fuentes espirituales, ¿no? Exacto. Entonces, pero en rasgos específicos, ¿m? Además de esa visión abierta de contrastar Ujú. lo que son certezas, se llaman certezas en una religión y certezas en otra religión, otra certeza diferente, contrastar. Y entonces, Es como ir escuchar, cogiendo, tomando con pinzas y sí, contrarrestarlas con tu propia con lo que experiencia tu también. percepción, dice la Ujú, palabra clave, ujú, experiencia. ujú, ¿Ok? La persona religiosa pueden acumular mucho conocimiento ujú. del Sí, porque hay subtexto muchos sagrado. teóricos que se saben, óyeme, todos los versículos de la Biblia, por ejemplo, Sí, pero al final cometen un error igual que cualquier persona que no es religiosa sí. o que no es espiritual, ¿no? En cambio, una persona espiritual auténtica, Ujú, auténtica, constantemente practica la autoobservación. ¿Cómo me estoy ujú, sintiendo? ¿Mm? ujú, ¿Por qué reaccioné tan mal? ujú. O esta empatía que siento, la escucho, la siento y de ahí paso a la acción, a tener un gesto de solidaridad con esa persona que despertó tu empatía. ¿Mm? Y no es Estoy de porque acuerdo nadie me contigo. está mirando, no es porque me voy al cielo o al infierno, no. Espontáneamente nace ese deseo, es una condición humana, eso es Ujú. inherente al ser Sí, humano, y es una la observación, conexión. exactamente, no es una Ujú, observación sistemática que tú debas practicar, porque de hecho los hindúes tienen el concepto de insight, de la percepción alerta, ujú, que llega de momento. A veces hay una percepción profunda de ti en un hecho de tu vida que te llega sin tú planificarla, y eso te ujú, da una comprensión. ujú, Cuando tú leas a todos los maestros, Yogananda, Krishnamurti, todo eso que son especialistas en esos temas, te dicen que esa comprensión
de ese hecho que te llegó por una percepción alerta es la Ujú, liberación. ujú. Porque la comprensión misma, o sea, cuando tú comprendes en tu cerebro, hay un proceso de movimiento hasta de células neurológicas en tu Ujú. cerebro. Y que no es solo del cerebro, tú lo sientes en el corazón, lo sientes en el Correcto. estómago, lo sientes en tu piel. O sea, es por eso me llamó la atención con esta experiencia. Ujú. La percepción, las personas espirituales sienten la presencia de Dios dentro de sí. No tiene que ir necesariamente a una iglesia o a un Exactamente, lugar exactamente. específico a cultivar esa conexión con eso trascendente, esa inteligencia que no es humana, pero que tú sientes que hay una inteligencia no humana que explica la existencia humana. ¿No? Y no solamente humana, de toda la creación. Y ya llega otro punto, de las características que tú me dijiste, de una persona auténticamente espiritual, es sensible con todos los seres sintientes. O sea, no solamente los seres humanos, ¿no? También con los animales, con las Sí. plantas. Ujú. Yo, pues una Sí, porque persona, todo es energía. porque toda energía y todo tiene un nivel de sentimiento, ¿no? Dependiendo de su nivel de desarrollo del sistema nervioso, el ser humano tiene unas facultades de percepción y de sentimiento que no tienen los animales, pero los animales también experimentan eh, emociones. Correcto. Por eso la conexión con el humano que lo cuida y que le da cariño. Las plantas también, inclusive comprobado científicamente que las plantas también sienten, perciben el ambiente que hay en una habitación y lo que siente una persona que se le acerca. Todo eso está medido porque ahí ya hay aparatos. Es otra Ujú. cosa también interesantísimo, fascinante, que cada vez más eh, se puede vivenciar y comprobar, y es la conexión, apoyo mutuo en las dos direcciones de la Ujú. ciencia y la espiritualidad. En las religiones tradicionales, Sí, ¿no? porque la gente piensa que en el mundo espiritual la ciencia no tiene ninguna validez. Y no es así. Absolutamente. Ujú. En las religiones ha habido siempre cuestionamientos, ¿no? A lo Ujú. largo de la historia, los que se han erigido como autoridades religiosas descalificaron, condenaron a aquellas personas que a través de su búsqueda científica plantearon cosas que dijeron, y entonces ellos fueron condenados. La Ujú. espiritualidad es abierta a los descubrimientos de la ciencia y por también cada vez más los científicos se tornan espirituales cuando descubren a través de la ciencia, ¿sí? Verdades o experiencias personales. Cada vez más, te puedo mencionar, ahora mismo hay tres que yo sigo hace unos cuantos años, que son científicos puros, ¿no? Ujú. ¿Mm? Y la ciencia los llevó a la espiritualidad, al ellos poder comprobar ciertas experiencias o verdades o concepciones del plano espiritual. Esos tres me place mencionarlos para que quienes nos escuchen y no los conozcan, googleen. Claro. Joe Dispensa, Joe Dispensa es uno. Excelente. Los tres son norteamericanos y lo cual me parece una paradoja hermosa, que en una sociedad tan materialista, donde ocurren tragedias como la que ocurrió ayer mismo, Ujú. que de la nada una persona sale a disparar y a matar. Ujú. Gente que no tiene nada que ver con sus desgracias Mira, qué personales. bueno que tú pones ese ejemplo. Ujú, Precisamente en una sociedad tan capitalista, tan ujú. materialista, tan hedonista, Tan hedonista. también, o sea, la búsqueda del placer se Sí. ha convertido en la principal fuente de conquista. La gente simplemente quiere vivir para el placer Mm, y confunde el placer con la felicidad y son dos ujú. cosas totalmente Y diferentes. de ahí caen esas frustraciones, en parte Ujú. eso influye, porque mucho placer, Ujú. Ujú. mucho hedonismo, y en un momento puede entrar en un colapso porque Exacto. se quedan con una Ujú. insatisfacción absoluta y se desesperan y caen en una pérdida total de Y sobre lucidez. todo que es como una trampa, porque el Ujú. placer es una sensación Efímera. efímera, momentánea, Ujú. pero que te genera más Más vacío, ansiedad por otro más más exactamente. Y tú fuerte. vas recurriendo, es como un Ujú. círculo vicioso y tú no sales ahí. Tú Sí, no sales de ahí. O sea, la felicidad es algo atemporal, es algo que sí, está ahí y ya. sí. No tiene, está fuera del tiempo. Pero bueno, eso no es Sí, pero no, el, no está desconectado con lo el, que estamos hablando. La espiritualidad cultiva eso que se llama el contentamiento, ujú, que no ujú, depende ujú, de la ropa que tengo, ni del carro, ni de lo que como, ni si tengo o no tengo pareja, nada de eso. ¿Mm? En la sabiduría védica,
que es de donde nacieron algunas religiones como el hinduismo, y también caminos y prácticas espirituales como el yoga, existe una palabra para eso, que en contentamiento no lo refleja totalmente ese concepto, una palabra española más cercana, se llama santosha. Entonces, en la espiritualidad, a través de tu vivencia del día a día, de tu percepción, de tu observación interna, de tu experiencia de conexión con la naturaleza, con los animales, con los seres humanos que te rodean, no solo conocidos, sino igualmente los desconocidos. Entonces, tú comienzas a experimentar cada vez más esa paz interior. Correcto. A través de ese estilo de vida, de esas prácticas, de esas concepciones, de esa visión amplia. Bueno, que estaba mencionando los 3 maestros, me quedé en Joe Dispenza y me puse a divagar. Entonces, Joe Dispenza con Z. El otro es Bruce Lipton y el otro es Greg Braden. Ahora mismo acordé otro que es otro de mis maestros occidentales. Carl Jung. Carl Jung, sí. Psiquiatra, investigador, pero también un maestro espiritual, aunque nunca se definió como tal. Estos 3 que mencioné, científicos norteamericanos, tampoco se autodenominan. Y al final es una categoría que le damos nosotros los seguidores. Exacto. Ellos no se autodenominan maestros espirituales. No, ni esperan, ni exigen ninguna pleitesía, ni siquiera grandes rituales, nada de eso. Entonces, de verdad, conozcan a esos 4 maestros. Excelente. ¿Qué tan difícil es vivir de manera espiritual en una sociedad, como tú bien estableciste hace un momento, en una sociedad tan materialista, tan hedonista? ¿Qué tan difícil es ser espiritual? Sobre todo cuando hay una nueva generación que siempre minimiza el tema de la espiritualidad, y hay gente incluso, obviamente por la ignorancia, hay que decirlo claro, hay gente que incluso estos temas que estamos hablando lo ve como cosas locuras. Hay gente que ve a una gente meditando en un parque sentado y dice, es un loco, un ejemplo, cosa que no es así. Entonces, estamos en una sociedad donde día a día se genera un rechazo al mundo espiritual. Es como una batalla oculta, ¿no? Entonces, ¿qué tan difícil realmente es vivir de manera espiritual en una sociedad tan compleja como la que acabamos de describir? Sí, compleja y tan controladora, conservadora, que con tantos condicionantes. Exacto. Si tú no sigues estos patrones, la expectativa de que tú tienes que casarte, tienes que tener hijos, tienes que tener una religión, tienes que tener un buen empleo, tienes que hacer una carrera universitaria. O sea, te diseñan tu vida desde antes de nacer. Exactamente. Entonces sí, es un reto, pero los retos son inherentes a la vida misma, es lo que nos hace crecer, o sea que es un reto, pero no hay que decirlo con pena, sino, no, qué bueno. Se puede ser espiritual y vivir de manera equilibrada. O sea, es semiapegado, vamos a utilizar esa palabra que me acabo de inventar, ¿no? Semiapegado a las cosas de la vida normal. Porque la gente entiende también, y perdóname, que ser espiritual implica tú aislarte en sentido general del mundo y vivir como un borrego, no tener un trabajo, no tener un vehículo. O sea, la gente a veces percibe eso. Y yo creo que ser un conformista con la vida, no tengo empleo ya. La gente confunde esas cosas. ¿Cómo se puede vivir de manera espiritual y ser una persona socialmente moral, de valores, que trabaja, que tiene un vehículo y todo eso? Absolutamente. No hay ninguna contradicción. Al contrario, la espiritualidad preconiza y vivencia el equilibrio entre lo material y lo espiritual, entre el ejercicio de la libertad, libertad de esas ataduras, de esos apegos, de esos condicionamientos, pero sin negarlos, sin rechazarlos. Yo tuve un empleo toda mi vida que me encantaba, era investigadora social, pero llegó un punto en que al descubrir el camino espiritual del yoga, que esa pasión, que era muy gran pasión para mí, hacer investigaciones y presentarlas y proponer políticas públicas y programas sociales para que no hubiera tanta desigualdad y tanta injusticia social. Cuando yo descubro la espiritualidad,
yo digo, no, mi aporte mayor a la humanidad y a mi paz interior, al mismo tiempo, es yo cultivar mi espiritualidad e inspirar a otros y Exacto, enseñarle a fomentarla. otros, Exacto. fomentarla. ¿No? Que usted no tiene que dejar nada de lo que usted siempre ha hecho, claro, pero sin los apegos, sin las dependencias, de que si no cumplo con esta expectativa, ya me frustro. No, ahí el único, tu sabiduría interior es la que te dicta tus pautas. Yo hace, ¿cuánto? 2011 renuncié de mi trabajo. Claro, no, ahí te digo lo del balance, no soy Ujú. tan tonta. Yo esperé que mis hijos estuvieran independientes Claro, económicamente claro. porque Porque hay una no iba a responsabilidad, abandonar mi exacto. responsabilidad material con ellos, ¿no? Ujú, Eso ujú. sería incoherencia. Entonces ya ellos eran adultos, independientes económicamente, y yo dije, yo prefiero dedicarme a enseñar yoga. Para la gente normal que está dentro de esas casillas de que el éxito material es lo más importante y la fama y lo demás, me cuestionaron, está loca, ¿cómo va a renunciar de su empleo fijo, seguro y después la pensión? Yo cuando no, pero es que yo soy más feliz ahora. Ujú. Y lo comprobé lo que los maestros espirituales dicen. Cuando tú sigues tu sabiduría interior y tu motivación esencial en la vida, vas a recibir apoyo del plano espiritual para que tú puedas llevar una vida digna. Ujú. Hablaste del Ajá. yoga. ¿Qué importancia tiene la práctica del yoga en el desarrollo espiritual, en la vida? Lo digo porque hay países, obviamente, países desarrollados que fomentan el yoga. De hecho, hablaba ayer con un gerente de una clínica que estamos Ujú. haciendo un trabajo con él. Y él me decía que en España los médicos y en Madrid fomentan a sus clientes practicar yoga porque le Sí. genera una estabilidad emocional, le genera un sinnúmero de beneficios que no voy a entrar en detalle porque no Ujú. soy un maestro de esa área, pero contrario a países como el nuestro, por ejemplo, que nada más mencionarle la palabra yoga, hay un rechazo de inmediato, quizás por el tema religioso también. Sí, porque confunden espiritualidad y religión, porque no saben los límites y la complementariedad, no Ujú, son opuestos, ¿no? Sí, la verdad que yo lo vivo con frecuencia, que personas que salen huyendo, que tú enseñas yoga, mencionan aquello, tú ujú, sabes, ¿no? ujú, Mira, el yoga nació en India hace miles de años, no se sabe con exactitud, ¿no? ujú. Y es un conjunto muy, pero muy amplio, te puedes pasar la vida entera estudiándolo, aprendiéndolo y practicándolo, de conocimientos y de prácticas que conducen, que generan, que propician el equilibrio, ¿no? La estabilidad, la paz interior, la salud. Bueno, te voy a dar un testimonio. Nunca me dio COVID, ya no me va a dar. Gracias a Dios. Y A mí no me dio sin tampoco, estar ¿eh? trancada, sin estar trancada, porque hay Sí. gente, yo conozco muchas personas que se trancaron, Ujú, ujú, que no salía nadie, no se pegaba a nadie y lo contrajeron, ujú. porque el miedo debilita el sistema inmune. No sé por qué los médicos sabiéndolo no lo repiten. No basta la mascarilla, ni el distanciamiento, ni lavarse las manos. No digo que la gente no debiera practicarlo, pero en absoluto no es suficiente, ¿no? Entonces, volviendo a qué es el yoga, nació hace miles de años en la India, es conecta cuerpo, mente, digo, están conectados per se, pero se fragmentan por las prácticas culturales, visiones culturales en el específicamente en el materialismo. Las personas piensan una cosa, dicen otra, actúan de otra manera, ¿m? No cuidan o cuidan en extremo su cuerpo físicamente, que es la Ujú. apariencia física, pero descuidan su paz interior y el manejo de sus emociones, o mucho desarrollo intelectual, pero cero inteligencia emocional, o sea, Ujú, ujú. suele estar fragmentada. Entonces el yoga, a través de un conjunto de conocimientos, de filosofías y de prácticas, entonces va armonizando todos esos aspectos Para para que equilibrar, exacto. tú tengas manejo de las emociones y de la mente y salud física. Lógicamente, la vida son retos y altos y bajos, la puedes perder en algún momento de crisis. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Cuando mi papá se fue, a pesar de que yo tenía una concepción absolutamente, una certeza de que la muerte no existe,
que eso es un paso a una nueva forma de vida en la que no necesitamos el cuerpo. Yo sufrí mucho. Eso Lloré, es lloré, verdad. lloré. Pero Mira, ese, Julito, la cara que pone nada más de pensarlo. sí, pero ese duelo, una persona como yo lo vivencia de una forma diferente y lo trasciende más rápidamente que una persona materialista totalmente o, o religiosa. Ujú, Ya que tú tocaste ese tema, y no es que quiera desviarme, ¿no? ujú. Eh, Pensar que hay una vida más allá, independientemente de la identificación religiosa que podamos tener, no pudiera ser también como una manera de satisfacer esa necesidad, esa incertidumbre de que, óyeme, yo quiero vivir más allá y yo creo en algo, en esa religión o en aquella o en la otra que me está diciendo que yo me voy a salvar y que yo me voy a ir a otro lugar, o etcétera. Y realmente, ¿cuál es la importancia de comprender la muerte en la vida? Ujú. Bueno, la importancia, primero, pierdes el miedo a la vida, a Ujú. correr riesgos dentro de la sensatez, obviamente. O la muerte física, porque hay una muerte espiritual. Hay que morir día a día Sí. también. Wow, de verdad, lo voy a repetir ahora que está tu esposa. Jóvenes como Sandy alientan mi fe en la humanidad, porque qué profundidad, Gracias, gracias. qué serenidad, de verdad, qué madurez, qué lindo, de verdad. Y yo sé, como tú conozco muchos, no es la mayoría todavía, algún día lo será, pero conozco muchos jóvenes. En la Fundación Saber Amar hay más jóvenes que Excelente. personas de mi edad. Porque yo lo pedía eso, lo pedía cuando comencé hace 3 años, que lleguen muchos jóvenes, porque cuando, cuando a temprana edad, en la juventud, tú entras a ese proceso de autoconocimiento, de búsqueda, de conexión con la naturaleza, ¿m? Te vas a evitar muchos sufrimientos que necesariamente Así es, se viven en la vida, ¿no? así es. Los vas a evitar o los vas a manejar mejor. Si a temprana edad, entonces entras en ese proceso de cultivar tu espiritualidad. ¿M? Entonces, volviendo a la pregunta Sí, de la sobre la muerte, muerte, sí, sobre la muerte. eh, primero una pregunta existencial de toda la vida, de todos los Ujú, tiempos. ujú. Que Eh, deberíamos hacer un episodio solamente para ese tema, ¿eh? sí, Ujú. la Pues ya religión. tú formas parte del equipo de Real Stock. ¡Wow! ¡Qué honor! Así es. Qué honor, de verdad, porque este intercambio intergeneracional Ujú. enriquece mucho y además a mí me gusta contribuir al vínculo y el diálogo intergeneracional, porque aprenden de los dos lados, ¿no? No, y esa es la idea. Por Ujú, ejemplo, yo hace unos años, te voy a confesar algo, hace unos ujú, años yo incluso hasta tenía temor de hablar públicamente este tipo de temas porque la gente te estigmatiza. Eh, mira por el tema de las mismas religiones que compiten y eso. Y a veces uno no quiere buscarse problemas sociales y cosas, pero realmente entendí que es importante porque al final eso es lo que uno deja. Al final uno va a estar aquí en el mundo y se va a topar con este contenido y va a decir, wow, mira, esa conversación me ayudó. Entonces entendía que ujú, yo tenía que hacerlo sin ujú. importar lo que pensaran, sin importar que si yo soy de tal religión o de tal religión. No, yo creo que no importa de qué religión tú seas. Yo creo que en cada religión tú puedes aprender algo positivo que te ayude a equilibrar tu vida y a ser feliz. Exacto. Es más, Simplemente no hay que competir. Ujú, ser natural, ser coherente con lo que ujú. tú sientes, con lo que tú piensas, con tu propia experiencia interior. Entonces, conectando esto con el tema de la religión, las religiones tienen sus creencias con respecto a Ujú, la muerte, que si ujú, resurrección, que si esto y ujú. lo otro, pero y se Y hay un enseña, se fundamento incluso hasta postula. cultural. Ujú, Ajá. ujú. Entonces las personas de la religión lo adoptan y lo defienden, esa es la verdad. En Eso cambio, es. en la espiritualidad es tu experiencia interior. Esa, si tú sientes, yo siento, y no porque me lo enseñaron, no porque me lo dictó un maestro, es tu experiencia personal, que mi papá está ahí y me dice cosas. Y lo que tú decías, alguien que está fuera
de este nivel de conciencia va a decir, esta gente está loca. Yo me da respuestas. Yo encontré una tierra, estaba buscando un pedazo de tierra para construir un centro de retiros espirituales y de educación medioambiental y de conexión con la madre tierra. Los jóvenes están buscando mucho eso. Y encontré una que si yo te cuento, digo, ya, papi, ya yo sé que fuiste tú. Fue un agrimensor, familia de él, pero no se conocen, o sea, el mismo apellido. Agrimensor, igual que mi papá que era agrimensor. Y así, la historia es larga, no tengo que hacer. La cuestión es que a través de experiencias personales, de vivencias, que tú no lo puedes transferir, ¿no? Porque no es una creencia, no está escrito en un libro que dice que eso es lo que tú tienes que creer. Es algo personal que tú vivencias. Exacto, tu verdad no puede ser mi verdad si yo no la vivo. Puedes vivenciar esa conexión con lo trascendente, con lo no visible, con la vida después de la vida, ¿no? O con la vida en el mundo invisible, lo llaman de diferentes formas, a través de sueños que tú tengas. Puedes vivenciarlo, percibirlo a través de sincronicidades, como esta que empecé a contar ahorita, que lógicamente tú dices, pero que se hayan dado todas esas cosas en película nada más. Pero no, tú lo viviste y tú sentiste, tú percibiste que la muerte no existe. Eso. También hay, ahora que estamos en una era extraordinaria, maravillosa, de apertura, de elevación de la conciencia. No es verdad que el mundo que está cada vez peor, no. Cada vez más personas están con más conciencia y una búsqueda auténtica de espiritualidad, con más comprensión. Como tú dijiste al principio, hay muchos jóvenes que tienen una propensión a la búsqueda espiritual independientemente de la religión que elijan, ¿no? Pero hay una búsqueda. Entonces, mencionaba de esta maravilla de que estemos encarnados en este momento de la historia, que hay tanta información, hay tanta libertad para tú buscar información. También vivencias que han tenido personas que clínicamente han muerto, en términos de científicos o de medición de aparatos, murieron, pero revivieron, renacieron. De repente todos los aparatos comenzaron a señalar, volvió a la vida. La ciencia no tiene explicación para eso. Y de eso se ha estudiado ya muchísimas veces. Hay personas que han compilado muchísimos testimonios y han comprobado que el proceso que pasó. Te puedo mencionar dos que han sido de las experiencias, autores, testimonios más así contundentes, que tú dices, te pone a dudar tus creencias sobre la muerte. Así que googleen, anoten, que escuchen. Anita Moorjani. Anita Moorjani. Moojani. Excelente. Su autobiografía la pueden encontrar en PDF. Se llama Morir para ser yo. Y de verdad que todo lo que es esa tipa te deja así. Te ayuda a perder el miedo a la muerte. Y eso en esta época, más que antes, cada vez más, hay mucha información y muchas vivencias que tú dices, vivamos en libertad, no condicionados por las imposiciones de la cultura en la que naciste. Porque, total, mi felicidad. No es una contradicción lo de que la muerte no existe. Eso no es una contradicción. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque entonces, ¿cómo le llamamos al que el alma se separa, el espíritu se separa del cuerpo? Y ya la persona no existe espiritualmente, o sea, ya la persona, para buscarle el nombre histórico, murió, ¿verdad? Entonces, obviamente que tiene un sentido material y también espiritual, porque el espíritu no está ahí. La persona murió, hay que enterrarlo, hay que llevarlo al cementerio. Tú mismo te estás respondiendo, Julito. O sea, murió su cuerpo, el cuerpo ya no tiene vida, se va a descomponer totalmente. ¿Okay? Pero tú dijiste, tiene un espíritu. ¿Y ese espíritu dónde se fue? En ese sentido que decimos que la muerte no existe, en el sentido de que no es que la vida acabó ahí. Ese espíritu que moraba en ese cuerpo no deja de existir. Si ustedes miran la carita y la mirada de Julio. Pero con relación a eso también es importante hablar también de la reencarnación. Y no como creencia, ¿no? Sino como vivencia.
Yo no lo mencioné porque yo quería que que hiciéramos un capítulo aparte. Ok, Aparte aparte, de sí. la reencarnación, si el no tenerle miedo a la muerte no te hace ser un psicópata o algo así, claro. Y bueno, eso... Porque entonces tú estarías entrando en un aspecto contra la natura, o sea, el ser humano por sí, por el instinto de sobrevivencia de por sí, es pro vida, es pro mantener ese estado que tiene natural. Entonces, ¿cómo tú no tenerle miedo? O sea, ¿cómo tú ver algo natural como la muerte, algo que tú nunca has sentido en tu cuerpo, que lo vas a sentir en un momento, sea por accidente de la vida, o sea por algo natural? O sea, ¿cómo no lograr no tenerle miedo a eso? Ok. En este sentido, voy a tratar de explicarme. Mira, yo les mencioné que fui investigadora social. Teniendo como 22 años, cuando en esa época es que comenzó el VIH-Sida, ¿no? Y voy a un evento que era sobre cómo se contrae, cómo evitarlo, testimonio de lo que tenían. Y no se me olvida que una mujer joven dijo, ahora que sé que me puedo morir en cualquier momento, porque estaba contagiada y en ese tiempo no había medicamentos que le alargaran la vida o mejoraran su calidad de vida. Ahora es que yo no le tengo miedo a la vida, ahora es que yo vivo, no le tengo miedo a la muerte en el sentido de que vivo día a día. Plenamente. Intensamente. No, que me dijo eso y me ofendo y no sé, más sensibilidad, más conexión con la vida, más disfrute de la vida en el sentido positivo, no lo que tú decías psicópata. No, porque ya eso es una patología propiamente dicha. Tengas o no tengas miedo a la muerte, quien llega a eso es una patología que requiere tratamiento, terapia, apoyo espiritual y todo lo demás. Pero no tener miedo a la muerte en el sentido de que eso, vivir plenamente la vida, dando amor, simplemente, haciendo el bien, no frustrándome por nada. Puede llegar un poco de sentimiento de frustración, porque no, pero de una vez sale de ese estado. Porque me puedo morir mañana, yo no puedo estar posponiendo ni lamentándome de lo que pasó, porque lo que pasó desagradable, lo único que trajo fue sabiduría. Es morir día a día, como dijimos día a día, ya tú lo dijiste. De hecho, hay una anécdota de Krishnamurti bastante interesante en uno de sus textos, que hay un joven que le pregunta qué significa morir, qué significa la muerte. Y él dice, yo no te puedo decir lo que es la muerte. Ahora, si tú quieres saber lo que es la muerte, cuando tú te mueres físicamente, tú dejas el trabajo, dejas el carro, dejas tu casa, dejas tu esposa, dejas todo lo que tienes. Ahora, tú quieres saber lo que es la muerte, déjalo todo en vida. Tú quieres saber lo que es la muerte, deja todo eso en vida y tú vas a entrar en la muerte. ¿Entiendes? Eso es muy profundo. Hay otro maestro que lo han dicho de esta forma: muérete antes de que la muerte te llegue. Exactamente. Lo dijiste en pocas palabras. La anécdota que hice lo dijiste en una frase. Bueno, yo creo que ha sido una conversación bastante interesante. Gracias, Carmen. Para nosotros ha sido un honor y esperamos tenerte pronto en otro episodio de muchos temas que hemos hablado aquí, pero profundizar en particular. Sí, de verdad un honor. Me he sentido súper bien. Excelente. Y quiero seguir aprendiendo de ustedes y aportando. Nosotros de ti. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias. Esto ha sido Real Talk. Hasta el próximo episodio.